Vamos a continuar haciendo nuestro estudio acerca de la profecía de los 2300 días. En temas anteriores eh, tratamos un poco acerca de la iglesia de los santos de los últimos días, o sea, los que usan el libro del Mormón. Estuvimos analizando algunas cosas que tienen que ver con los testigos de Jehová, con su versión Nuevo Mundo y algunos aspectos de su creencia. Ahora quiero dedicar un tiempito para hablar algunas cosas de las iglesias evangélicas. Y cuando menciono iglesias evangélicas, me estoy refiriendo también a las iglesias pentecostales. El cristianismo tiene una división de iglesias o de organizaciones religiosas muy grande. Nosotros no estamos pretendiendo señalar aquí a todas las instituciones evangélicas, a todas las iglesias protestantes que hay en el mundo, porque no es eso el tema que nos ocupa, pero sí, como hemos presentado algunas cosas de los mormones y de los testigos de Jehová, vamos a señalar algunas cosas eh, donde tratamos eh, conceptos comunes, creencias comunes que existen dentro de los pentecostales y también que existen dentro de la iglesia evangélica y ponerlo en armonía con la profecía de los 2300 días para entender si ellos son el pueblo que Dios levantó para predicar los mensajes evangélicos que están señalados en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 en adelante, y también que tiene que ver con Apocalipsis capítulo 18, donde se hace un llamado al pueblo de Dios para salir de Babilonia. Con respecto al mundo evangélico y al mundo pentecostal, hay iglesias que llevan mucho tiempo de establecidas. Por ejemplo, los luteranos salieron de la obra de Martín Lutero. Los anglicanos tienen que ver, o episcopales, tienen que ver con la ruptura del rey de Inglaterra, que estableció una iglesia distinta a los católicos. Los mismos católicos tienen también distintas organizaciones que en el mundo existen, donde todos son católicos. Pongo por ejemplo Iglesia Católica Romana, Apostólica, la Iglesia Católica Griega. eh, Así que no estamos hablando de todo el cristianismo, pero sí algunos aspectos que es de creencia común dentro de, del mundo evangélico. Con respecto a la cantidad de iglesias que en el mundo hay, puede haber dos maneras de entender. Si uno dice cuántas iglesias cristianas hay en el mundo, va a encontrar que en el mundo hay miles
de iglesias cristianas, pero no se está refiriendo a que hay miles de organizaciones cristianas, como por ejemplo los bautistas. Ellos son una organización cristiana. Los bautistas, si se va a hablar de una organización o más de una organización, porque ellos también tienen su división, no quiere decir que cada iglesia bautista que hay en el mundo se está analizando como una organización distinta. Por eso hay en el mundo cristiano miles de iglesias. Son edificios, son lugares donde la persona se congrega, son miles. Pero cuando se habla de iglesias cristianas, o sea, de organizaciones cristianas, según el Consejo Mundial de Iglesias, hay 356 iglesias. Yo no sé eh, cuántas iglesias cristianas, organizaciones cristianas, están señaladas aquí por el Consejo Mundial de Iglesias. Voy a hablar, por ejemplo, yo conozco organizaciones cristianas que tienen que ver eh, con iglesias locales y también como una organización. Voy a hablar, por ejemplo, en Cuba hay una iglesia que se llama Iglesia Agraria de Cristo y le da sus características por la Iglesia Agraria de Dios. Pero en otros lugares existe Iglesia Agraria de Dios. El bando evangélico de Gedeón es otra iglesia que nació en Cuba. Hoy existe esa iglesia con un nombre un poquito diferente. Yo no sé si está señalada entre este grupo de iglesias, pero aquí cuando se dice iglesias, se está refiriendo a instituciones cristianas. Son muchísimas las que hay. Después de hablar algo con respecto a este aspecto, porque muchas veces crea confusión cuando se dice que hay miles de iglesias cristianas, pero en realidad no, son miles de instituciones diferentes unas de otras. Dentro del mundo pentecostal, dentro del mundo evangélico, muchas iglesias creen lo mismo, con pequeñas variaciones, pero las mismas creencias están dentro de ellas. O sea, que puede venir una iglesia, por ejemplo, la iglesia de los nazarenos, la iglesia pentecostal o distintos grupos de pentecostales que existen, otra iglesia, la iglesia de Dios. Hay conceptos comunes dentro de estas iglesias, como por ejemplo voy a señalar una creencia que está dentro de este mundo pentecostal o evangélico, que dice que cuando Cristo murió en la cruz, Él muere en la cruz para hacer que los animales que Dios dice en la Biblia que son inmundos y no se deben comer, Cristo muere en la cruz para hacer que esos animales ya se puedan comer, que dejen de ser inmundos. Otro aspecto común en estas iglesias es que cuando Cristo muere en la cruz, lo que hizo fue clavar la ley de Dios en la cruz, como señalando que ya la ley de Dios
no hay que guardarla, porque Cristo la clavó en la cruz. En otros temas hemos analizado esto que estoy diciendo, por lo tanto yo no voy a hacer ningún comentario con respecto a esto, pero sí hay una creencia que se comparte en el mundo pentecostal y evangélico que quiero señalar. Distintos aspectos, distintas creencias común en ellos, pero que quiero señalarlo aquí ahora. Vamos a referirnos en este caso a la idea del tercer templo en Jerusalén. Dentro del mundo evangélico pentecostal se enseña que va a llegar un momento en el futuro que tiene que ver con profecías que ellos la miran así, que en Jerusalén se va a construir un nuevo templo, un tercer templo. Analizando este aspecto y esta creencia, queremos hacer el siguiente análisis. ¿Qué cosa era lo que se practicaba en el santuario y en los dos templos que hubo en Jerusalén? ¿Qué verdades se enseñaban en el santuario? ¿Qué significaba el santuario? ¿Qué ritos se hacían en el santuario? ¿Qué simbolizaban los ritos que se hacían en el santuario? El santuario fue hecho de acuerdo con el modelo que Dios le dio a Moisés. Ese santuario que se hizo conforme al modelo que Dios le dio a Moisés tiene que ver con el santuario terrenal que Dios le dio al pueblo de Israel y que estuvo por mucho tiempo ejerciéndose, donde se señalaba el plan de la redención en figura. O sea, dando esta palabra que hemos señalado, en los ritos que el santuario hacía, en las fiestas que el pueblo de Israel hacía a través del año y que tenía que ver con el santuario, con las prácticas que allí se hacían, con el perdón de los pecados, con la expiación o la purificación del santuario. Se estaba reflejando lo que en el cielo Dios hace para salvar al ser humano. O sea, el santuario era un símbolo del plan de la redención, explicado en las figuras que allí se veían en el mismo edificio, en, la, en las prácticas que se hacían, todo simbolizaba y señalaba la obra de Dios y la obra de Cristo, también del Espíritu Santo, en favor de la salvación del ser humano. Este santuario después desaparecen las tiendas, las cortinas de este santuario, llegó a quedar por un tiempo lo que fue el arca, donde estaba la ley de Dios bajo el propiciatorio, el arca donde se guardaba la vara de Aarón, que reverdeció, donde se guardaba la vasija con maná que había caído del cielo, y cuando se hizo el primer templo que construyó Salomón y que David preparó los materiales y cosas que se necesitaban para hacer este templo, ¿qué se hacía allí? Cuando ese templo se volvió a hacer en los tiempos de Esdras y Nehemías, ¿qué se hacía allí? Todo era la misma enseñanza del plan de la redención, de lo que en el cielo se está haciendo para salvar al ser humano.
Pero ya sea en el santuario o en los templos, estos dos templos que hemos enseñado, mayormente se utilizaban dentro de todos sus rituales, se utilizaban los sacrificios de los corderos, que tenía que ver cómo el Hijo de Dios vendría a morir como Cordero de Dios para salvar a la humanidad. Se hablaba de la purificación del santuario, que tiene que ver con el día de la expiación que se hacía una vez al año, y también con la profecía de los 2300 días que se cumplirían en el año 1844. Pero todas las cosas que en el santuario se hacían, yo no me estoy refiriendo ahora a todas las leyes que Moisés le dio al pueblo de Israel y que Moisés las escribió, porque las leyes que Moisés escribió, porque Dios se la dictó, no es lo mismo que la ley de Dios que viene desde antes, que existe desde que Dios existe. En el Edén, cuando no había pecado, ahí estaba presente la ley de Dios. Pero esa ley de Dios, esas enseñanzas de Moisés, algunas eran sombras que se cumplirían cuando Cristo vino a la tierra. Otras prácticas que se hacían tenían también como símbolo que señalaban a Cristo cuando venía a morir para salvar al ser humano. Pero cuando Cristo vino a la tierra y se establece la iglesia cristiana, aún la iglesia judía, el pueblo judío, siguió siendo una religión. Ya no representaban a la iglesia de Dios como nación. El judaísmo dejó de ser la iglesia de Dios que representa a Dios al mundo, porque ellos rechazaron al Mesías. Al rechazar a Jesús, los judíos pueden salvarse como individuo, igual que cualquier otro individuo en el mundo. Pero la iglesia de Dios llegó a ser la iglesia cristiana que Jesús fundó cuando vino a la tierra, y que Jesús dejó también como cabeza de la iglesia que los apóstoles y los discípulos que siguieran después, hasta el tiempo que estamos nosotros los cristianos, esa iglesia representa la iglesia de Dios en el mundo. Babilonia llega a ser la confusión religiosa, porque el diablo en su lucha entre el bien y el mal hace que dentro del mismo cristianismo se enseñen distintas cosas, algunas verdaderas y otras mentirosas, algunas con mayor importancia, otras con menor importancia, porque hay pecados. Bueno, el pecado es violación de la ley de Dios, pero hay cosas que uno puede creer sin que eso se convierta en un pecado. Hay varias cosas que uno debe creer porque Dios las enseñó, pero si uno no la practica o la practica, no quiere decir que esté pecando. Voy a poner un ejemplo. El pueblo de Israel tenía que circuncidarse los varones. Era una señal de que ellos eran israelitas y debían circuncidarse porque Dios lo mandó. Pero cuando Cristo viene, la circuncisión ya no tiene por qué hacerse. La señal del pueblo de Dios ahora no es la circuncisión, pero si una persona quiere circuncidarse o circuncida a sus hijos, que tiene que ver también con la salud, pues no comete pecado con eso. Hace una cosa distinta, pero no está pecando.
Pero si la ley de Dios, como en realidad no fue clavada en la cruz, porque lo que Cristo clavó en la cruz fue la violación del ser humano, que el ser humano peca porque viola la ley de Dios. Si el ser humano de la cruz hacia atrás no guardaba la ley de Dios, desobedecía a Dios y se perdía. Si el ser humano de Cristo hacia acá deja de guardar la ley de Dios y dice, ya la ley de Dios Cristo la clavó en la cruz, también peca contra Dios y el pecado lo lleva a la destrucción porque el pecado tiene como fruto la muerte y la separación de Dios. Si uno hace cosas que Dios prohíbe para que el Hijo de Dios no haga, pero uno la hace, o la ley de Dios, o Dios diga, debes hacerlo, y el ser humano no la hace, entonces, o la hace, entonces peca. Señalo aquí este aspecto. En Levíticos 11, Dios dio una lista de los animales a los que dijo que eran inmundos. Pero lo inmundo y lo limpio no nació en esa lista que se dio en Levíticos 11. Lo limpio y lo inmundo existió en la Biblia desde antes del diluvio, cuando Dios señaló qué animales eran limpios y qué animales eran sucios, y según limpio o sucio, la cantidad de animales, las parejas que entraron al arca. Y ahora una persona cristiana dice que Cristo clavó eso en la cruz y ahora yo puedo comer de todo, buscan textos bíblicos que señalan esto, están violando lo que Dios enseñó desde antes del diluvio, lo que es limpio y lo que es inmundo, y eso puede costarle la vida, porque en la Biblia se señala en el libro de Isaías que el que come carne de puerco, abominación, ratón, va a ser salado. O sea, Dios lo enseña como algo que uno no debe hacer. Los conceptos del mundo evangélico con respecto a lo que Dios clavó en la cruz hace una división dentro del mundo cristiano entre los que señalan y creen lo que ellos están diciendo y los que creemos, creen y creemos que la ley de Dios no está abolida, que la ley de Dios hay que obedecerla y que uno debe respetar a Dios no consumiendo, no comiendo las cosas que Dios dice que son inmundas. Estos son distintos aspectos que influyen, pero con respecto a la salvación de las personas, Dios tiene un pueblo que es pueblo de Dios fiel porque creen en Dios y tratan de obedecer a Dios, aceptan a Jesús como Salvador, aceptamos que la salvación es por gracia, es por el plan de la redención, por el amor de Dios que dio el plan de la salvación para que nosotros pudiéramos salvarnos, y eso lo aceptamos por fe, la fe que el mismo Dios nos da. Luego la salvación es por fe en Dios, que nos enseña que la salvación es un regalo que Dios nos da a todas las personas. La lucha entre el bien y el mal es que Satanás haga creer a las personas como que la salvación es un regalo, es por la gracia de Dios, entonces yo puedo hacer todo lo que quiero y como que ya Cristo pagó la ley por mí,
y porque yo ya me salvó en la cruz, yo puedo vivir y hacer todo lo que quiero y estoy salvo porque Cristo en la cruz pagó mi pecado. Pero hay una diferencia en el pecado que Cristo o la violación que Cristo pagó en la cruz, porque Cristo vino al mundo a morir para salvar al ser humano, no para aprobar la ley. No murió en la cruz para hacer que lo que no se comía antes, ahora se comiera. Cristo vino a salvar al ser humano, al pecador. Pero el ser humano pecador que es salvo por la gracia de Dios, si entonces dice, yo no tengo que obedecer a Dios porque soy salvo por gracia y hago lo que yo quiera, entonces estaría el ser humano perdido para siempre. Señalo este tema, que hasta aquí voy a tratarlo porque ya se ha alargado, voy a hablar de otras cosas más, de esto que estamos señalando, el mundo evangélico, pero señalo aquí lo siguiente. Lo importante aquí es que Dios es nuestro Salvador, que somos salvos por la gracia de Dios, pero que los hijos de Dios, a través de todos los tiempos y en todos los lugares, debemos ser obedientes a Dios. Lucifer y los ángeles que no habían pecado estaban en el cielo, estaban con Dios, pero cuando dejaron de obedecer a Dios y cayeron en pecado y violaron la ley de Dios, fueron expulsados del cielo y están condenados a muerte. Cuando Adán y Eva vivían en el Edén, en plena santidad, sin pecado, ellos vivían obedeciendo a Dios. Después que pecaron, Dios le dio al hombre el plan de la redención y el pueblo de Dios, para estar en paz con Dios y salvarse, debía obedecer a Dios en todas las cosas que Dios dice que hay que obedecerle. Cuando Cristo vino a morir por la desobediencia del ser humano que cae en pecado y quedó condenado a muerte, Cristo viene a ocupar el lugar del ser humano, Cristo viene en lugar del ser humano, en la cruz muere en lugar del ser humano, pero el pecado que Cristo perdonó en la cruz no es el de todos los seres humanos, sino el de todos los seres humanos que viven obedeciendo a Dios. En este tiempo que nosotros vivimos, la salvación, igual que antes, no estriba en lo que nosotros hacemos. La salvación, igual que siempre, es por la gracia de Dios, pero la obediencia del ser humano, la obediencia de la criatura hacia Dios el Creador, es de siempre, es por la eternidad. Y cuando ya no haya más pecado, que el pecado haya sido destruido raíz y rama, como la Biblia enseña, los hijos de Dios que viviremos en ese tiempo, al igual que todos los hijos de Dios del universo, al igual que todos los ángeles del paraíso, también viviremos una vida salvos por la gracia de Dios que erradicó el pecado del universo, pero también viviremos obedeciendo a Dios en fiel observancia de todo lo que Dios dice que el ser humano debe hacer. En la lucha entre el bien y el mal, que en este tiempo del cristianismo se levanten cristianos a decir que ya podemos hacer lo que quiera, que ya no hay que guardar la ley de Dios, que ya todo lo que es inmundo ya es limpio para comer, entonces estaría
en pecado contra Dios y entonces la salvación no la alcanzaría. Por eso lo recalcamos. Hay un peligro en lo que uno cree. Si lo que uno cree está en armonía con lo que la Biblia enseña, está en armonía con lo que la palabra de Dios enseña, no hay problemas y estaremos salvos. Pero si ponemos en nuestras creencias y en nuestros conceptos cosas que nos separan de Dios, porque desobedecemos a Dios, entonces sí hay peligro, sí hay perdición. En este tema estuvimos hablando del tercer eh, templo. Eh, Vamos a continuar en el siguiente tema, en este mismo aspecto del tercer templo. Traemos este tema hasta aquí. Te pido que lo compartas con otras personas y nos encontramos en nuestra próxima grabación.